estamos por aquí, amigos queridos, bienvenidos. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, una vez más les agradece. En jueves estamos por aquí con ustedes en el programa Más que Leyes, educando la conciencia. Recuerden, queridos amigos, que la oferta educativa del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico es muy amplia. Por ahí estamos compartiendo en nuestras redes sociales toda la oferta educativa que tienen nuestros planteles. En este momento los de plantel Campus Insurgentes, que es donde estamos nosotros, aquí en Insurgentes Sur 623, el plantel de Nebraska, aquí en la Nápoles, y el plantel de Metepec. Entonces, ya saben que tenemos todos los programas diferentes, desde práctica forense, de derecho hipotecario, talleres sobre juicio de amparo, peritos en documentos cuestionados, técnicas de litigación, estrategia en el sistema penal acusatorio, peritos en medicina forense, peritos en enfermería forense, responsabilidad civil y médica, por mencionarles algunos. Aparte, recuerden que ya comienzan también nuestras maestrías y los doctorados. Ahí están las direcciones y los teléfonos para que, por favor, necesitan informes, con todo gusto se los dan. Hoy tenemos un programa especial. Recordarán que en tiempo pasado estuvo con nosotros nuestra misma invitada del día de hoy, que nos hace el honor y nos hace el favor de estar con nosotros, la maestra Nancy Jiménez Luján. Bienvenida, maestra Nancy. Hola, buenas tardes. Nos quedamos con lo de grafología y pendientes todavía. Ahorita le vamos a sacar las firmas aquí al ingeniero y letras y demás para que lo exhiba a ver qué trae. No es capaz de hacer esas cosas, ¿verdad que no? No. Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico se da el diplomado perito en grafología forense y es muy interesante saber desde dónde viene. Fíjense que en un libro que se llama Manual de Documentos Cuestionados, que precisamente escribe nuestro rector, el doctor Anatolio González Emigdio, nos da una pequeña descripción y yo creo que viene a colación sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. La escritura es tan importante en la historia de la humanidad al grado de que su invento sofisticado forma el fin de un estadio y el comienzo de otro. Debemos señalar como antecedente de la escritura las pinturas rupestres que sirvieron como medio de comunicación a los seres humanos de esa época. Por ejemplo, en la Dordoña, Francia, todavía existen cavernas en las cuales se conservan vestigios de pinturas que en un tiempo determinado sirvió a los aborígenes de esa región como una forma de comunicación entre los mismos. Es indudable que cada signo, escultura, escritura, pintura o cualquier otro jeroglífico sirvió de base al hombre del Paleolítico superior para dejar huella de su mensaje y a partir de ahí se transmitiera a las futuras generaciones la idea de pensamiento, los mensajes y la propia cultura de los seres humanos que vivieron en el pasado. Transmisión cultural que sirvió de base a las futuras generaciones y sobre todo a la evolución de las formas de comunicación del hombre moderno. Esta pequeña introducción nos habla mucho en este manual de documentos cuestionados, precisamente editado por Editorial INADEC y que puede encontrar en todos los campus, queridos amigos. Nos da la pauta, nos da el pie para el tema que vamos a abordar el día de hoy. Las escuelas de grafología como evolución y la aportación a la ciencia, en las ciencias forenses, que muchos no quieren darle ese término, pero que sabemos que sí lo son, ¿verdad, querida maestra? Las escuelas de grafología, la importancia. ¿Cuáles son las escuelas? Híjole, bueno, hablando, ahorita lo que acabas de leer es bastante puntual, hablas de una corriente francesa, ¿no? Ajá. Y básicamente no podemos concebir a la grafología sin hablar justamente, yo creo que de la escuela francesa, que es la que realmente le da el valor de ciencia, ¿no? Independientemente que es la primera que le da el término de grafología, no significa que antes de esta o de esta época no haya existido estudios previos para que llegaran estos autores más contemporáneos precisamente a dar el término de grafología. Entonces, bueno, hay muchas corrientes, hay muchas escuelas. Básicamente la que conocemos como que de manera muy comercial son tres, pero muchas veces no sabemos cuáles son los trabajos previos que se realizaron para poder llegar o retomar este tipo de corrientes y cuáles son las aportaciones, porque no nada más es saber como que la historia, sino cada una de estas corrientes qué me aporta para lo que estoy haciendo hoy en día, que básicamente en todos nuestros dictámenes periciales pues tenemos un marco teórico y ese justamente está fundamentado con todas estas escuelas y con todas estas grandes aportaciones
que ya se escribieron, ¿no? Y que hoy pues estaremos hablando un poquito de ellas, y no de todas, porque seguramente se me va a escapar alguna, pero pues las más importantes, creo yo, que sí son las más representativas, exactamente. Y digo, introduciéndonos al tema, pues me gustaría hablar primeramente de Baldi, que es Italia, que si bien es cierto en ese momento todavía no se conocía como grafología, ¿no? Sino era como que él hace un tratado específico de que por medio de la escritura manuscrita se podían determinar de pronto cualidades del que escribe, ¿no? Entonces ese es su primer tratado, y te estoy hablando, no sé, de una época de los 1620, ¿no? En donde obviamente no llega tanto, pero sí nos va a dar los primeros indicios. Él en su tratado, yo creo que nos obsequia para el mundo pericial hoy en día. Él fue el primero que determina que en la escritura hay ciertas modificaciones, ¿no? Y él dice, tienes que valorar y tener en cuenta todo lo que es la cuestión, no sé, externa del escribiente, para que precisamente no podamos dar resultados negativos o falsos, más que nada. Entonces, eso para mí, si yo lo relaciono en la actualidad, justamente es lo que nos habla la grafocinética, ¿no? Para aquellos peritos en grafoscopía, peritos en grafología propiamente dicha, pues todos tenemos este estudio de grafocinética, que básicamente es eso, es el estudio de la tinta, del soporte, y dice este personaje desde 1622 aproximadamente, que todo eso lo teníamos que considerar. Entonces, para mí lo relaciono hoy en día con el estudio de la grafocinética. Entonces es bastante importante porque él también comenta, tienes que checar qué útil inscriptor utilizas para ver qué tipo de trazo va a desarrollar. Tienes que checar el soporte, qué papel o cuál es la característica del papel, precisamente para que de pronto no vayas a determinar que por cierto temblorismo, titubeo y demás, pues no vayan a ser una situación que no corresponda a la personalidad del sujeto. Entonces es básicamente lo que nos regala la escuela italiana con este representante desde estos años. Estamos hablando de la importancia de los elementos exteriores, no del individuo en sí, que sería otra cuestión. Sí. Él no deja toda la responsabilidad de que, bueno, yo escribo y básicamente ya con eso me vas a determinar. Dice, sí, espérate, pero tienes que tomar en cuenta todos los factores externos, lo que está fuera del sujeto, del que te está escribiendo, precisamente porque también te van a influenciar en el modo de escribir. Entonces, eso es una gran aportación, considero yo, porque básicamente es lo que hoy por hoy estudiamos en grafocinética o en la determinación de la morfología de la escritura. Y eso es grafoscopía, documentoscopía y pues grafología, por ejemplo. Cuando un individuo escribe, incluso para un experto, para alguien estudioso del tema, se da cuenta incluso si un elemento como el clima o el lugar donde esté influye en la escritura de algo. Claro que sí, sí, exactamente, todo eso te va a influir. No es lo mismo que escribas cuando hace mucho frío, que de pronto a lo mejor el movimiento de la muñeca pues va a estar un poco más rígido por el frío que tienes, a que estés en condiciones específicas o que haga mucho calor, etcétera, etcétera. Todo eso va a influenciar y desde esa escuela es lo que nos aporta. Son pequeños detalles que para un ser humano común y corriente como nosotros pues pasan desapercibidos, pero para un estudioso sí, no, exactamente. Y nos damos cuenta, ahorita que nos comenta la maestra, nos damos cuenta y hacemos recordatorio, ¿no? Cuando estábamos haciendo tareas pequeños y que hace mucho frío, pues está uno incluso desde el tronco, ¿no? Exactamente, no puedes moverlo, o sea, no tiene la misma habilidad escritural. Todo eso va a depender. Cada uno de nosotros escogemos una pluma en específico. Bueno, llamarle pluma al útil inscriptor, ¿no? Ajá. Hay algunos que les prefiere que ciertas marcas o el grosor de la pluma. Hay alguno, o no es lo mismo firmar de pronto en papel china, por ejemplo, a que sea papel bond o que sea algo más grueso, no es lo mismo. Como viene la escritura conectada desde el proceso signatriz, pues obviamente va a influenciar el cerebro. Y el cerebro evidentemente llega un momento en que te dice, verifica por favor todos los estímulos materiales que necesites para que tú entres en tu zona de confort, yo entre en mi zona de confort y sea el inconsciente el que realmente empiece a escribir. Proceso signatriz, sí. ¿Esto qué significa? Porque son palabras que nos suenan... Que suena muchísimo y lo veremos después con otras escuelas. Ellos determinan que la escritura viene del cerebro, ¿no? Básicamente es esa situación. Entonces, cuando uno empieza a escribir lo hace de manera consciente porque recibe la orden de manera consciente.
Pero en el momento de que ya se hace, no sé, una evocación gráfica y ya tenemos como que la orden del inconsciente realmente empieza a escribir. Y entonces verifica de manera inmediata, te empieza a ordenar, oye, ¿tienes la pluma que siempre eliges para escribir? Oye, ¿tienes el papel que realmente siempre utilizamos o estamos acostumbrados? Ya cuando verifica todo esto, dice, sí, creo que ya lo tenemos bien, y es cuando nosotros empezamos a escribir, pero ya de una manera inconsciente, es muy fluida, hay mucha habilidad. Tenemos tropiezos cuando no estamos cómodos, ¿no? Si te doy un plumón y dices, es que yo nunca he escrito con un plumón súper grueso, y ahí andas batallando un poco. Eso es escribir con el consciente, porque todavía no sale tu inconsciente, y eso se detecta. El inconsciente con este tipo de plumas que fueron creadas por una marca específica y pareciera que retomaron el mismo modelo muchas marcas, y son las más comunes que utilizamos. Son las más comunes, estas se llaman esferográficas, ¿no? Okay. Esta es una útil inscriptor llamado esferográfico. Normalmente todo el mundo dice es pluma. No, la pluma, para que yo pericialmente pueda determinar que es una pluma, pues no necesito verificar que tenga gavilanes, ¿no? Los famosos puntitos que están, ¿no? A la mitad, esos son plumas. Como las Fuente. Y esas son las más costosas, hay de marcas, la punta debe de ser de oro para que no se enchueque con el tiempo, por eso son muy caras. Son caras. Y no todas las personas se sienten cómodas con ese tipo de útil inscriptor. Y tan incómodo nos es que de repente cuando tenemos que firmar documentos y por alguna razón alguien nos ofrece una pluma similar, es muy incómodo. Sí, desde como bien lo dice, y ahorita nos van a caer muchos 20, queridos amigos, cuando primero de mirar lo costoso, luego son mucho más voluminosas, entonces, y más pesadas. Entonces, ¿cómo identifican? Es tu cerebro el que hace toda la tarea. No, él es el que te empieza tú no lo haces de manera consciente, de hecho no te percatas, te estás percatando ahorita que te lo cuento, pero si yo te dijera ahorita escribe y te cambio este útil inscriptor por otro, lo que eso es como uno de los primeros pasos que necesita verificar tu cerebro. Hace un chequeo de todos los estímulos materiales, aparte de sentir el grosor, si la hoja es la que siempre utilizas, también te va a decir, oye, estoy bien sentada, hace calor, hace frío, vengo cansada, tomé demasiado café o a lo mejor un medicamento, y eso te va a influenciar mucho. Y todo eso viene desde esta escuela que te estoy mencionando, con Valde en Italia. Y todo eso ustedes, los especialistas, se dan cuenta. Sí, claro. Al momento de en las muestras de escritura, cuando nosotros hacemos, ante presencia judicial, cuando solicitamos muestras de escritura, yo siempre les digo a mis alumnos, tienen que ir y tienen que ser muy observadores, porque todo eso te va a poder descartar justamente ya en tu estudio cuáles son los factores externos que influyeron, o de plano vas a descartar para que este personaje o este grafo analizado haya escrito de la manera que escribe. Pero un ser humano, maestra, no se siente presionado, no se siente intimidado cuando obviamente no va a escribir de la misma forma que estás en la soledad de tu recámara escribiendo un poema, o alguien que de repente siendo requerido en una oficina, en un juicio, en otra, pues obviamente una situación completamente diferente. Sí, por supuesto que sí. Hay otra escuela que ya más tarde te platico bien de ella, que son las emocionales, que es una corriente alemana. Te dicen eso, o sea, está totalmente conectado con nuestras emociones, y evidentemente no es lo mismo hacerlo en privado, ¿no? O hacerlo ante presencia judicial, que dices, bueno, yo no sé por qué me están mandando a llamar por esto. Sin embargo, la función del perito es precisamente abordar al grafo analizado y hacerlo sentir cómodo, seguro, para que realmente saque su inconsciente a la hora de hacer esas muestras de escritura. Hay muchos peritos que ¿cómo te podría decir? Limitan un poquito a esas partes, te dicen, ¿sabes qué? Nada más fírmame 10 veces y listo. Yo siempre les digo, con 10 firmas no te sale realmente el inconsciente. Siempre vas a estar como que muy preocupado en hacerlo bien, más aún si sabes que sí firmé, ¿no? O que no firmé, etcétera, etcétera, siempre vas muy influenciado en esa parte. Entonces digo, no, se trata de una serie de test, no nada más es firma 10 veces y ya vámonos, ¿no? Porque muchas veces los peritos eso es lo que hacen, y no está dentro de una buena técnica. Y aparte, bueno, sí, muchas veces en los bancos, que es donde más se firma, porque nos ponen a firmar en 1000 veces para abrir una simple cuenta, aun cuando les vamos a dar nuestro dinero, nos hacen firmar toda una serie de documentos, y nunca nos van a salir las firmas iguales, y nos ponemos nerviosos aun cuando no estamos en un problema judicial, no estamos en un vericueto legal.
sino pues nada más estamos haciendo un convenio y aún así nos traicionan y Sí, nos claro. nos Pues sentimos es que estamos cómodos. bastante influenciados por las emociones. Es exactamente, sí, por supuesto. De hecho, bueno, cuando vas a aperturar una cuenta y es porque tienes dinero, ¿estás de Ajá. acuerdo? Entonces, obviamente, las firmas van a ser bastante con buena dimensión, a lo mejor también es muy grande, estás contento porque estás abriendo una cuenta del banco, las emociones te están atrapando de manera inconsciente, pero están influyendo al momento de escribir. No es lo mismo que estuviera en el caso de que estoy firmando un pagaré, ¿estás de acuerdo? Porque ya tengo la deuda, porque necesito dinero, porque estoy súper presionada, ya me estoy comprometiendo de más, y obviamente a lo mejor la firma no está tan grande o dilatada y estará más comprimida y estará más pequeñita. Sí está influida la escritura totalmente por las emociones. O si voy a reclamar porque me Sí, hicieron sí, mal sí. manejo de mis cuentas. Pero eso no significa Sí, por hacerla, no sé, más grande o más pequeña, deja de ser tuya, ¿no? claro. Que muchas veces en ciertas dictámenes te dicen, ay, bueno, como hay diferencia de tamaño, entonces ya no es. No, espérate, o sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Es una gran ventaja el tener especialistas en la materia, porque también nos encontramos con personas, yo firmo igualito, o sea, para uno que no es conocedor, pues si firmas igualito que tu cónyuge, que tu amigo, que el maestro, que las nóminas, los cheques, no hemos visto, ¿no? Y obviamente, pues, ahorita ya casi no se utiliza lo de cheques, pero en un momento que había necesidad de firmar a veces una chequera completa para pagar nóminas, y entonces ibas al banco y pues no, sí, se parece. Sí se parece, no se parece, ¿Verdad sí, que sí? sí. Y todos sabemos, digo, Sí, sabemos, claro que no. porque yo Sí más es de una vez difícil así. controlar las emociones. Exacto. La firma no se parece una de la otra, no tanto en forma, porque se va a parecer siempre en forma, pero a lo mejor en características más específicas no se van a parecer. Volvemos a lo mismo, lo que va a modificarlo es la emoción. Totalmente lo que se modifica es la emoción. Puedes cambiar de emoción a la media hora ahorita, ¿no? Si yo te digo firma, Y me dan una y ya que noticia. termine la entrevista, Ajá. que ya estemos, no sé, más relajadas y sin tanto calor, te voy a volver a decir que firmes y va a ser totalmente diferente. No en forma, aclaro, no en forma, pero sí en cuestiones de dimensión, a lo mejor en situaciones específicas o hasta quitas un rasgo o aumentas un rasgo. Pero esos son, ¿cómo te podría decir? Son grupos de gestos gráficos que te ayudan a identificar en un dictamen pericial. Esa es una, y estas grandes acertaciones las da la escuela Sí, bueno, italiana. es como que el hablar de Italia, ¿no? En esta época, te digo, de 1620, 1622, con Baldi, justamente es eso, su trabajo no, ¿cómo te podré decir? No fue más allá, hasta ahí se quedó estancado, pero sí creo, y si lo tomamos desde ahorita con este razonamiento, te digo que bastante importante fue la aportación, porque te decía, desde ese entonces él te decía, cuidado, tienes que checar todo lo que está alrededor del escribiente para que puedas realmente determinar, no tanto la autenticidad de la escritura, pero sí por lo menos determinar la personalidad o la naturalidad de su trazado. Entonces es bastante aportación porque gracias a eso, si hoy lo traslado a la época actual, a mí en lo personal me hace entender desde dónde vienen los orígenes estos de la grafocinética, de la morfología y demás, que en el momento de desarrollar un dictamen pericial, pues lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Lo entiendo desde su origen para poder transmitirlo en un dictamen pericial, ¿no? La importancia que da todo esto. Y que no es de ahorita o porque estoy leyendo un libro actual, sino eso ya viene trabajándose pues desde los orígenes, ¿no? Sí, ¿y cómo nace esta inquietud? ¿Hay registros de cómo nace esta inquietud de estudiar la escritura? Primero, ¿cómo se define? ¿En qué momento debe de haber por ahí en la historia, si usted lo conoce, que se determina ya como escritura algo? Sí, todo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Con lo que Ajá. acabas de leer del doctor Anatolio, pues esa parte específica. Bueno, ya está la pintura, bueno, los pictogramas y demás, pero ¿cuál es el mensaje que quieras determinar con eso? Primero Ajá. que nada, saber si es escritura o la verdad es que la gente que lo hizo no quería transmitirte ningún conocimiento. ¿Estás de acuerdo? Hay muchos memes a eso, Sí, pudo sí, sí. haberse recargado y ya nosotros ahorita le estamos diciendo que era una señal en el momento de que tenías que cultivar la tierra, ¿no? Por decirte algo. No sabemos a ciencia cierta, pero sí hay un interés de estos estudiosos de la escritura como tal, de decir, bueno, ¿de dónde viene? ¿De dónde parte? ¿Por qué escribimos? Hay Claes, por ejemplo, que es alemán, te dice, ok, la escritura es uno de todos los movimientos que hace el ser humano, es el único que perdura.
¿Estás de acuerdo? Y por esa situación hay que estudiarlo. Porque, bueno, yo puedo hacer un movimiento en el aire, pero no quedó registro. ¿Estás de acuerdo? Yo te puedo decir, es que sí, levanté la mano 5 veces. Y se queda, pues sí, pero tú sabes, pero todos los demás no se dan cuenta. Entonces Craig dice, no. Y si se dieran cuenta, pues quedó, sí, ya quedó en el olvido. Exacto. O sea, no hay una situación no hay un fuerte interés de por qué estudiar ese movimiento. Sin embargo, Claes en esta escuela alemana te dice, ok, es el único movimiento que sí vas a dejar justamente para toda la vida. Si conservas el documento, o sea, sí tenemos bastantes antecedentes de escritura. Gracias a ese movimiento, pues tenemos todos nuestros compendios o podemos decir realmente, o conocer la historia pues de todo el mundo, no nada más de México, ¿no? Entonces, por eso se le empieza a dar esa situación, ok, ¿por qué es el movimiento que queda reflejado y de dónde parte y de dónde viene? Porque para ellos también era una situación nueva de decir, ¿y qué es lo que hace que nosotros escribamos? ¿No? Entonces ahí vienen las otras escuelas que empiezan a darle... ¿Cuál es la intención real? Sí, no, o sea, de dónde viene, no es como, no sé, es por emitir un sonido, ya sabes que hablas, ¿no? Si, no sé, doblas tus articulaciones, pues ya sabes que caminas, pero la escritura de dónde provenía. Para esos entonces, hoy por hoy a lo mejor lo tenemos claro todos, ¿no? Y entre comillas, porque a lo mejor sabemos que escribimos, pero no sabemos la realidad. ¿Cuál es el proceso que hacemos para que realmente podamos escribir y entenderlo desde esa perspectiva? ¿Y quiénes fueron los primeros que empezaron? ¿Quiénes fueron los primeros? ¿no? ¿Cuál era la finalidad? Porque igual y ahorita lo entendemos como tal, pero esa sería la finalidad real. Sí, yo creo que para peritar en grafoscopía, lo que es letras, pues sí como que necesitamos saber de dónde viene. Y yo que, bueno, por lo menos en cuestión de grafología, grafoscopía, pues sí me gusta curiosar un poco de, bueno, ¿qué corriente fue la que ahorita estoy realizando en un dictamen pericial? Porque no nada más es hacer por hacer, ¿no? Porque está otra parte, que ahorita con los nuevo sistema de juicio, estos juicios orales, pues también los peritos son requeridos y tienen que dar esta explicación. Sí, tienes que dar, que a lo mejor no te preguntan de historia, seamos honestos, ¿no? Pero sí pero por lo menos entenderlo, lo debo de saber yo para poder transmitírtelo, pues porque si no lo voy a ver como situaciones aisladas totalmente y a la hora de homologarlas pues no voy a dar una. Pero sí, ¿no? Sí tienen que explicar qué método se utilizó. Sí. ¿Y por qué? Sí. Los cómo y los por qué. Claro, y entenderlo desde sus orígenes, yo creo que se nos queda más fácil aquí que memorizar, híjole, la metodología es, no sé, comparación, método formal. Ajá, pero ¿cómo vino? Y a lo mejor por eso, al momento que nos interroguen, o a que nos cuestionen, o en el momento de argumentarlo, pues vamos a ser así como que muy parcos. Sí, es metodología, comparación y ya. Pero si lo traes desde acá y si sabes, yo creo, los orígenes como tal, puedes extender esa argumentación y puedes hacerlo más valiosa para tu asunto en específico. Y aparte puedes, de esta manera, incrementa el valor del dictamen pericial que estás llevando y al mismo tiempo los implicados o el mismo juez entiende mucho más, porque estamos ciertos de que un juez pues no es perito en la materia, tienen que explicarle como se le explicaría a cualquier persona común para entender ¿cómo para llegaste a ese resultado? Por supuesto. Y muchos piensan que la grafología es nueva, o muchos piensan que la grafoscopía también es una disciplina y es nueva. No, espérate, ha habido muchos avances y eso es lo que la historia de pronto, que es la que más nos da pereza tal vez, no entramos mucho en ese tema porque dicen, no es práctico, ¿de qué me sirve en un dictamen pericial? No, pues ahí te da la explicación científica de todo lo que estás poniendo en tu marco teórico. ¿Hay algún porcentaje sobre casos, sobre sentencias que de alguna manera han sido influenciado el caso o el tema por la grafología, la grafoscopía? Pues grafológicamente muy pocas, pero sí en la cuestión grafoscopía, documentoscopía, sí causamos convicción al juez y obviamente sí lo toman en cuenta, ¿no? No es como que estar haciendo un dictamen y decir, bueno, como nadie lo va a leer y como somos un generador de convicción y no lo van a tomar en serio, pues hay que hacerlo como con las patas, ¿no? Espérate, sí, por supuesto que influye mucho en las determinaciones de ellos. Y no sé en porcentaje, pero sí. Esa falta de importancia o el restarle importancia se las dan a esas personas que no consideran como ciencia, ¿no? Sí, entonces eso es como que también bajar mucho. Te das cuenta de muchos todavía peritos que te quedas viendo un dictamen y identifican, por ejemplo, en materia de grafoscopía, te identifican si pertenece o no al mismo origen gráfico, nada más hacen 10 características de orden general y ya con eso dictaminan.
No, y espérate. eso no se puede. No se puede. Y hay muchos dictámenes que todavía puedes verlo en tribunal, el día que quieras vamos y te los enseño. Gracias. ¿No? Tomamos al azar los expedientes y vas a ver que todavía hoy por hoy hacen ese truco de 10 características del original, ¿se parece? Si se parecen, entonces como sí se parece, sí es del origen gráfico. Pero como no se parecen, entonces puedo determinar que no se parece. La verdad es que y entonces volvemos poco ético. a lo que comentaba antes. Incluso el estado de ánimo puede hacer que haya una variación enorme de una a otra para un ojo que no es experto. Sí, la verdad es que sí. Y si se necesita entre más fundamentado es un dictamen pericial, es lo que siempre le digo a mis alumnos, por lo menos, tienen que fundamentar sus dictámenes bien. No corto y pego y se acabó. Porque en el momento que tú cortas y pegas una metodología, o pasa mucho con las leyes de la escritura, que ahorita, si me lo permites, te explico cuáles son. Claro que sí. Cortan y pegan. Le digo, a ver, muy bonito. Le digo, pero ahora explícamelo. Y se quedan, es que eso lo copié del peritaje de fulanito de tal y demás. No, es que no puedes poner un dictamen pericial eso. No lo puedes hacer. Y es lo que no les gusta. ¿Por qué? Porque hay algunos otros alumnos que me dicen, ¿es necesario comprar libros, bibliografía? Y yo, sí. Es todo. Porque va a ser tu biblioteca de consulta de por vida, ¿no? Si te vas a dedicar a esto. Sí, digo, y exactamente es lo que les digo. Si te vas a dedicar a las periciales, tienes que tener todo esto. Si no, por conocimiento general, creo que también tendrías que tener todo, ¿no? Pero sí, muchos todavía me preguntan, algunos, no voy a decir los nombres, claro, pero si oye, ¿es necesario comprar este libro? Es que están carísimos. Pues sí, todo es caro. Pero y hablando de leyes y de ciencias, todo es mucho más caro. Le digo, no te preocupes, y les damos el tip, ¿no? Mira, no lo compres, hay bibliotecas y les doy los nombres a dónde acudir. Un día de estos, un sábado o un domingo, puedes acudir, no sé, por ejemplo, Vasconcelos, que ya me la leí toda, bueno, no toda, en cuestión de grafología y grafoscopía. Digo, ya sé que puedes encontrar los libros ahí, sácale copias y listo. Hay otros lugares donde ahorita, y no es comercial, pero queridos amigos, yo le ando haciendo publicidad desde hace casi 2 años a un lugar que se llama El Barco de Papel, porque libros que de alguna forma, que voy a investigar cómo lo hacen, porque yo creo que rescatan. La gente no sabe que los libros se queman, se destrozan, se tiran cuando no. Entonces, a unos precios económicos, muy, muy económicos, libros de consulta, libros especializados, libros que son para escuelas, y se encuentran a unos precios excelentes. La verdad es que a veces no es comercial, pero sí hay opciones. Hay que buscar. Sí, a lo mejor dices, bueno, la economía ahorita no está para tanto, pero puedo buscar aquí y allá. Hay muchísimas bibliotecas buenísimas. Y sobre todo si es la base de mi estudio del que próximamente va a ser mi trabajo, digo, pensando exactamente, sí lo tengo que leer, sí lo tengo que leer para poder sostenerlo en la audiencia en donde me pidan. Si voy corto y pego, no lo voy a sostener y estoy casi, es el fracaso de todos los peritos. Es que me preguntaron de y no supe decirlo. Pues sí, porque le copiaste y lo pegaste. A veces no entendemos la otra situación. Hace poquito, y no voy a decir nombres, pero hace poquito nos estamos acostumbrando casi todo a los machotes, ¿no? Nada más llenar machotes con lo menos bien posible. Institucionales. Sí, y hace poquito por aquí platicábamos sobre una solicitud de empleo que dijeron, ¿me la haces a mano completa? Sí, tiene una razón pero tiene una razón de ser. Sí, grafológicamente también hasta cuando vemos selección de personal es el ejemplo que les pongo. Cómprense un formatito estos de solicitud de empleo y a llenar la mano y todos. ¿En serio? Pero hacerla a mano, no nada más el formato, sino hacerla a mano completa. ¿Qué implica? Imagínate. No, mira, ahí es donde son como que filtros. Que miro, sí, claro. Normalmente cuando nosotros llenamos una solicitud de estas, porque yo la he llenado millones de veces, porque pues he conseguido, tocas puertas y tienes que llevar tu hojita, ¿no? Hoy ya no tanto, pero sí era muy común. Entonces tratas y te predispones a que la letra te tiene que salir bonita, ¿no? Dices, híjole, yo escribo, pero sí, como que no se me da a entender, pero ese día te esfuerzas, ¿estás de acuerdo? Te esfuerzas. Y yo siempre les digo esto a mis alumnos, les digo, es que ya nos equivocamos porque está bien delimitado el estímulo material, está bien delimitado, más bien el estímulo gráfico, y ya te saliste del cuadrito. Entonces, hasta como que te compras el blog completo y dices, lo tiras y otra vez a la basura. Y vuelves a empezar porque quieres cuidar, estás cuidando que te salga bonito. Yo les digo como recomendación
que no lo hagan bonito, es como realmente es, porque obviamente el tener la letra perfectita y todo, pues para los reclutadores y demás, pues es un filtro, me estás tratando de impresionar cuando no eres así. De nada sirve que te lleve una solicitud de empleo muy bonita, bien elaborada, con una letra preciosa o lo mejor que te pudo haber salido, si en el momento que te pase con los psicólogos o pruebas proyectivas, pues salga totalmente diferente a lo que realmente eres. Entonces no se preocupen. De hecho hay una regla en la grafología que se dice que entre más feo escribes eres más auténtico. Es que yo escribo, yo salvada, porque bueno, yo le hago caso a los que saben, uno escribe muy rápido en el afán de que la idea no se te vaya. La idea es correcta. No se te termine. Entonces, cuando escribimos y no sabemos taquimecanografía, no, bueno, que les ayudaba, digo, me voy a no, pues a ustedes, porque los pronombres para más rápido. ¿A quién le ayudaba eso? No, yo, bueno, nunca pude aprender, y mira que en la secundaria había talleres de esos y dije, ay, no, yo todavía veo algunos colegas periodistas que sí, lo saben y precisamente para eso. No, pues yo escribo rapidísimo, lo bueno es que está como encriptado porque nada más yo lo entiendo. No, ya vi todo. Y eso ayuda. Lo vi. Sí. Ahí luego te digo detrás de comercial. Ah, bueno. ¿No? Ahorita me va a decir sí, ya te digo todo. Con sí, básicamente es eso, entonces por eso, trata de ser auténtico siempre con todo lo que hagas y sobre todo en la letra también, ¿no? De nada sirve fingir una letra o cuidarla mucho cuando realmente no eres así o no escribes así, porque eso se percibe. Se sobreentiende que cuando es para algún examen o algo, pues para dar la correcta respuesta y a veces hay maestros que no. No, pues preocúpate que tenga buena ortografía. Exacto. No que esté bonita. Es que ese tema. Sí, no, los maestros yo creo que lo que quieren de nosotros es que no haya faltas de ortografía, ¿no? Porque redacción, sintaxis y demás. Si ya está fea, no pasa nada. Nada más a mí dime que esto esté escrito correctamente. Sí. Que es otra historia. Tengo un niño de 12 años que me critica cuando se me va un tilde y yo, sí. Que déjalo que te critique, no, sí, que te corrija y todo, sí, para que lo impulses y siga preocupándose. Que aquí escribiste esto mal? Sí, qué oso, ¿verdad? Sí, pero básicamente es pero eso. Eso es básico, lo que se necesita. Entonces, hablamos de la escuela italiana. Italiana. Bueno, en una corriente, en una época en específica, porque después se vuelve a retomar con Moretti. Pero bueno, tratando de seguir esa secuencia, seguiremos con la escuela francesa, que es la que más se conoce en grafología. Todo el mundo piensa que nada más esa escuela es la que aporta gran cosa. Ajá. La realidad es que, bueno, sí fue una de las más importantes, porque gracias a este religioso católico Hipólito Michón, se le considera hoy por hoy el padre de la grafología. Estamos hablando en épocas de 1872, cuando escribe un libro que fue el éxito total de la grafología. El libro se llama Misterios de la Escritura. Tuvo tanto éxito ese libro que ha sido traducido en español, alemán, ruso, de todo, ¿no? Y gracias a ese libro se le da el término de grafología a lo que hoy es, ¿no? A lo que conocemos tal cual la grafología. Él comenta que sí, que efectivamente había gestos o había características fijas, muy específicas en tu escritura. Y él determinaba que por hacerlo así tenías tal rasgo de personalidad. Okay. Sin embargo, él como que olvidaba decir que pues a veces sí lo puedes hacer, no sé, con una línea curva, pero al día siguiente lo podías hacer anguloso. Él decía, mientras tú tengas trazos, estoy poniendo un ejemplo nada más, si estás poniendo un trazo curvo, entonces eres adaptable. Entonces, él funda, sí, ¿no? Muy redondita y demás. Entonces, se queda corto un poquito. Su obra principal fue de Misterios de la Escritura, fue el éxito total. Pero estamos hablando de 1872. Y 3 años después funda la primera asociación, bueno, la Sociedad de Grafología, que sigue actualmente en Francia, ¿no? Desde esos años, de 1875. Ajá. Después viene un discípulo de él, que, bueno, es Jamin Crepiux, en el que él establece, para mí no estoy de acuerdo tanto con esta definición de que si hay un gesto fijo, ya por eso voy a hacer tal. Ajá. Y él trata no de criticar la obra de Hipólito Michón, pero dice, vamos a aportar situaciones que pudieran ayudarlo y que esto crezca. Y gracias a él se dan las 8 grupos de gestos gráficos que conocemos como forma, tamaño, dimensión, inclinación y demás,
Y él los adopta y él dice, ¿sabes qué? Estos son los 8 que debemos de entrada localizar en la escritura para poder ahora sí hablar de personalidad. Pero estamos hablando del siglo XVIII Estamos hablando todavía. Y bueno, eso fue lo mejor que pudo haber hecho. La aportación. Sí, la aportación como tal. No la critica, la rescata y él aumenta, y a él se le debe. No a Hipólito Michón, se le debe a Crepiux, ¿no? A Jamin Crepiux. Que ahí hay una cierta confusión de que Hipólito lo hizo y no. De hecho, esas 8 gestos gráficos que ellos lo interpretaban así, hoy por hoy la grafología más contemporánea, un poquito más moderna, te las reconoce como las famosas 8 llaves de la personalidad. Son las famosas 8 llaves de la personalidad, que con estas 8 características bien analizadas puedes determinar de una manera muy genérica, muy general, la personalidad del que te escribe. Entonces, si estamos hablando tamaño, el tamaño, vuelvo a insistir, es la autoestima. Entonces, dan parámetros del tamaño grande, pues entonces estamos hablando de que ya una autoestima pues ya un poco insana, porque ya, ¿no? Estas firmas que abarcan, ya la rebasaste. Que no importa quién firmó, mi firma sí, va no importa, de todo, exactamente. Entonces ahí habla mucho de ego, mucho de autoestima, ya me pasé, de hecho, y cada vez que hay este exceso, por ejemplo les digo, los excesos son malos siempre. Este exceso es un complejo de inferioridad, ¿no? Lo que realmente psicológicamente se determina que hay un complejo de inferioridad. Quiero mostrarte que soy mucho más porque mis carencias son muchas. Y si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Entonces, por eso y por eso estas firmas tan gariboleadas que están animalitos, no, imagínate, no sé qué tantas cosas les salen. He visto algunos firmas que con un pato, que un pavo real. Sí, hay algunos que sí ponen animales, hay algunos que no, y hay que tener cuidado con esa parte para no proyectarse uno, ¿no? Sí, tiene mucho que ver, ahí sí el inconsciente sí, hay que preguntar si dices, es que yo estoy viendo un elefante, pues pregúntale al que te lo firmó, porque si no lo hizo, el que te estás proyectando eres tú, entonces ten mucho cuidado con esa parte, ¿no? Y bueno, el tamaño pequeño, pues estamos hablando de que la autoestima pues está baja. Y así nos podemos seguir interpretando 8 características. Puede ser que sí, personas muy introvertidas, amor propio, pues con que yo sepa quién soy, no me interesa el aplauso de los demás. Hemos visto personas que escriben muy pequeñito. No, bueno, pues habría que verlo en contexto general, ¿verdad? Pero puede ser que haya fallos de autoestima. Eso sí, habría que ver, te digo, todo el contexto de la escritura, pero sí, básicamente puede ser uno que sea muy introvertido, que esté muy seguro de sí mismo y que no le interese el aplauso de los demás, u otra que realmente sí tenga problemas de autoestima, que se quiera poquito. Y la parte de la dislexia y los zurdos que les cuesta trabajo escribir y demás, ¿esto también se refleja? Sí. Un especialista en la materia, ¿se da cuenta cuando alguien es diestro o zurdo? Sí, pero eso va mucho al campo de la grafoscopía, para poder determinar si es diestro o si es zurdo, alocéntrico o al revés. Entra mucho la grafocinética, la dirección de los trazos y de los movimientos. Pero eso ya es totalmente grafoscopía. Sí, es otra cuestión. Qué bueno que lo sepa, o sea, qué bueno que un grafólogo sea grafoscopista y viceversa, para que dices, bueno, a lo mejor la grafología no me advierte cómo es zurdo y no, bueno, pues entonces utilizo un poquito la grafoscopía para que me ayude a determinar fehacientemente cómo está el trazo. Qué interesante, porque también aquí, entre más preparado esté el experto, más capacitación, porque por lo que nos menciona, incluso debiera llevar psicología. Para entender. Pues sí, todo. Sería casi elemental que un perito especializado también lleve psicología. Pues si va a hablar de grafología, pues a lo mejor no que sea un psicólogo al 100%, pero pues digo, psicología forense. Lo va, sí, claro, de todos modos lo va a terminar aprendiendo quiera o no, porque la grafología, por ejemplo, en la última escuela que quisiera hablar, que es la española, gracias a Augusto Bells, pues Augusto Bells adopta la psicología, y dice, pues a mí no me importa si eres psicólogo, grafólogo o no, pero yo necesito que comprendas al estudio que se estás metiendo respecto a las letras, pues lo tienes que ver desde una perspectiva psicológica, porque de otra manera no habría interpretación. La grafología es la psicología de la escritura. Entonces, queramos o no, tenemos que aprender de psicología. Y la letra te va a ir llevando poco a poco a profundizar más en temas de estos. ¿Y a qué se le llama grafocinética? Grafocinética es la dinámica del movimiento, cómo hice el trazo, para dónde fue después y cómo termina.
Y eso básicamente lo estudiamos en grafoscopía. Como cuando escribes de ladito, cuando escribes hacia arriba. Pues no tanto, esas serían inclinaciones. ¿sí? La grafocinética va mucho de decir, bueno, como yo no estuve presente a la hora de que se firmó el documento dubitado, por decirte algo, pues pericialmente cómo determino cómo siguió la dirección de ese trazo, ¿no? Okay. Entonces, la grafocinética nos ayuda a determinar dónde está el punto de ataque, cuál es la dirección que sigue y cuál es el punto de remate. Que dices, ay, bueno, eso es muy obvio, cualquiera lo pudiera saber. Pues no. No. No, porque como decías, bueno, ¿qué tal si escribo con la izquierda? Voy a tener la dirección diferente. ¿Qué tal si yo de una manera quise disfrazar mi firma y la hice volteada o quise tratar de simular situaciones? Entonces, eso nos va a ayudar mucho sobre la orientación del trazo para poder determinar falsificaciones. Los ambidiestros, que ahí es complicado. Sí, hay también. Personas que escriben con... Sí, entonces ahí podemos determinar porque nos van a dar características muy específicas unas con las otras para poder determinar si efectivamente el trazo empezó de izquierda a derecha o siguió tal dirección. Eso para básicamente nos estudia la grafocinética. Y siguiendo con las escuelas, ¿cuál sería? Después antes de cerrar esta famosa escuela francesa, tenemos que cerrarla justamente con Solange Payat, que es el que nos regala las famosas cuatro leyes de la escritura, que todo perito, hasta en grafoscopía, las pone en su dictamen pericial en el marco teórico, ¿no? Que vuelvo a insistir, es ahí donde sí ponlas, pero quiero que las entiendas, ¿no? Para que en el momento de que te toque, ¿de qué se tratan? Sí, porque si nada más cortaste y pegaste, pues entonces no. Y hay muchos dictámenes que nada más cortan y pegan. Bueno, estas leyes básicamente nos habla que sí, que efectivamente la escritura proviene del cerebro, que sí efectivamente podemos determinar y poder llegar a concluir que ninguna escritura es parecida ni una con la otra, aunque todos hayamos ido a la escuela a aprenderla en forma. Todos hacemos un óvalo y para todos es la O. Bueno, la escritura occidental, claro está. La P, pues bueno, ya la desarrollas. Todos lo sabemos, pero cada uno de nosotros va haciendo sus rasgos totalmente diferentes. Por eso muchos autores te dicen que ninguna escritura es idéntica a la otra. Y hablando de ninguna escritura es idéntica, por aquí Víctor Ruiz nos pregunta, aparte dice, excelente, felicitaciones. ¿Cada cuántas veces se tarda una persona en hacer una firma idéntica? ¿Sí se puede? O sea, ¿como cuánto tiempo se tardaría? ¿Y si se puede? No, idénticas no. Si provienen de ti, si tú eres el que está haciendo por decir, una muestra de escritura y alguien te dijo, tienes que hacerla 10 veces, 15 veces, 20 veces, si tú eres realmente el autor de esa escritura, pues ninguna la vas a hacer igual. Volvemos a lo mismo. No me estoy refiriendo al término forma, porque me van a decir, no, pues todas se parecen. Sí, porque sigue la misma forma. Estamos hablando ya de esos famosos candados de seguridad que podemos empezar a descubrir dentro del desenvolvimiento. Va a variar mucho en dimensión, va a variar en proporción, va a variar en muchísimas cosas que para... La presión también va a variar demasiado. Entonces nunca va a ser igual. Ninguna va a ser igual. Ahora que nosotros seamos muy drásticos, decir, bueno, vamos a tratar de ver si puedo hacerlas igualitas todas, no, va a ser muy difícil. Hay un test que se llama patrón de variación, que si quieres después lo comentamos, pero es un ejercicio en donde tienes que firmar, por ejemplo, en 3 hojas primero, como que lo más empatadas que se puedan, es decir, lo más parecido que se puedan. Después la pones a trasluz, después pones otra hoja en blanco y sigues, ¿no? El contorno. Y te vas a dar cuenta que ninguna es igual. Es un test que se llama patrón de variación. Querido Víctor Ruiz. Ahí está la respuesta. Ahí está el test, haz tu patrón de variación. Sí, el autor se llama Balmaceda, para si necesitan un poquito de este test de patrón de variaciones, ahí lo vas a encontrar en el libro de Firmas Falsas, creo se llama. ¿Firmas Falsas de Balmaceda? Sí, de Balmaceda. Muy buen libro. Está en bibliotecas, no necesitas comprar el original porque el original es muy caro. ¿Con B labial? Martín Balmaceda, algo así. Mira, no, que no lo recuerdo, pero si quieres después dejo bien clarito para que nos ayudes a ponerlo ahí. Para cuando pregunten y eso, porque casi siempre ahí están, el programa queda grabado, entonces siempre nos queda como referencia. Sí, hay un patrón para que puedas determinar que nunca haces una igual. Ay, perfecto, ya ven. Por eso, qué bueno que están atentos. Gracias, Víctor. Gracias. Ya ves, Víctor, te das las gracias. Gracias por estar presente, Víctor Ruiz, por aquí con nosotros.
Entonces, con esta cerramos la de la escuela italiana. La francesa. Ya vemos la italiana, ya estamos con la francesa, que de verdad es una la de francesa, las mejores. Perdón que le interrumpa, maestra querida. Hace poquito yo compartí en la página de INADEC TV esta preocupación que tienen los maestros y están empezando a hacer otra vez dictados y a practicar la ortografía, precisamente. Sí. En este tiempo, hablando de 1620 a la fecha, para no irnos tan atrás, parece que en vez de evolucionar vamos involucionando. Sí, ¿qué regresamos justamente con lo que leíste del doctor Anatolio, ¿no? Como que vamos retrocediendo, ahora vamos a regresar al dibujo, al pictógrafo. No, a la pictografía, ¿no? Ajá. Ya es el símbolo y ahí está. Y estas nuevas modas, y las entrecomillo, porque aquello de escribir con Ks, con números y con cosas. Pero si no lo haces no estás a la moda. Yo he visto maestros escribiendo así, digo, o sea, la falta de ortografía, luego me dicen que soy policía de ortografía, pero es que sí, es tremendo ver algo que sí te brinca y te desespera, ¿no? Casi sí. Me brinca el ojito de... Sí, tengo un amigo de Querétaro, seguramente después va a ver el video. Cómo es apasionado al cuidado de la ortografía, Paco, ahí te mando saludos. Sí, a cada rato dice, es que no, puede ser que lo escriban bien. Sí, luego en Facebook nos alteramos. Sí. Le digo, mira, es Facebook, es una red social, no es formal. No, pero no es que pasa luego te nada. Cuando dices, es que yo creí de los amigos, ¿no? Sí, pero no pasa nada. No pasa Preocupémonos. Sí, hay veces que también les digo a mis alumnos, aquí en redes sociales tú puedes pecar lo que quieras, nada está formal, o sea, al contrario, ¿no? Como que la tendencia es que seas menos formal de lo posible. Ajá, ¿no? Pareciera. Para embonar en no, este grupo. Para que seas aceptado, pero demás. Pero sí, preocupémonos que una demanda, ¿no? Un escrito, un dictamen pericial, esté escrito casa con K. La gran importancia de la redacción, la gran importancia de la argumentación, de aprender, porque pues se tiene que argumentar por escrito, pero si no hay redacción, no hay sintaxis, si no hay ortografía, pues sí, es que es complicado, ¿no? Por eso les digo que especializarse en las materias, no solamente en derecho, los peritos en diferentes materias, hablando de grafología. Yo creo que en la generalidad. Y tratar de poner límites, ¿no? Sobre todo a los hijos. O sea, que son redes formales, redes informales no pasa nada, pero en el cuaderno de la escuela todo tiene que estar bien, porque se hace costumbre. ¿Verdad que sí? Y los seres humanos somos animalitos de costumbres. Pues no sé, pero no sé si seamos animalitos de costumbre, pero sí, la verdad es que la verdad es que hay veces que sí ves demandas y dices, híjole, y aquí se le fue, ¿no? Y aquí se le fue el error garrafal. Pero sí, tampoco volverse apasionados, porque pues eso ya sería un trastorno obsesivo compulsivo. O sea, también. Ya nos vamos al extremo. Sí, nos vamos a los extremos. Te digo, todos los excesos son daños, ¿no? Es dañino. Y bueno, pues básicamente está esa, la francesa. Después seguiríamos con una pequeña corriente de la alemana, comandada por Preyer, literal. Él no nos hace tantas aportaciones porque fue muy empírico y la verdad es que nunca sistematizó nada de sus trabajos. Sin embargo, él como maestro de anatomía y fisiología, él también nos puede determinar con la preocupación de, oye, ¿de dónde viene la escritura? Y él determina, forzosamente tiene que venir del cerebro. Y número 2, también una de las aportaciones, cerebro, no puedes escribir. O sea, puedes lesionarte o fracturarte esta mano, pero puedes escribir con esta. No puedes fracturarte las dos, pero puedes escribir con el pie. Hay gente que vemos que no tiene sus miembros superiores o inferiores y están escribiendo con la boca, porque el cerebro no está lesionado. O ahora dicta, o como pasaba con este físico tan famoso, ¿no? Que se conecta a una computadora, pero si no hay cerebro, ¿a dónde la conectas? Exactamente. O sea, mientras el cerebro no tenga lesiones, tú puedes escribir y emitir la escritura como quieras. Ya que el cerebro esté lesionado, pues entonces ahí sí vamos a entorpecerlo, ¿no? Pero de ahí en fuera podemos escribir, por eso es tan auténtica, ¿no? Para algunos grafólogos más contemporáneos, y yo estoy, y siempre lo digo en clases, y los que me conocen lo sabrán, Pedro Foglia para mí es wow, y él comentó una vez que la escritura iba a ser tan importante y se iba a considerar como un sistema de identificación forense.
Eso es lo que a futuro nos Pues están es por lo que por lo menos ahí en Argentina ya está, bueno, ya estaba con él hizo muchos ejercicios, bueno, sí, muchos trabajos importantes con eso, lamentablemente fallece y pues ya siento yo pero que tiene no un le legado. da. Sí, Y todos los libros de Pedro Foglia. más que esperemos que van a seguir Sí, con sí, este por legado. supuesto. Pero sí, la verdad es que tiene toda la razón del mundo. ¿Es Pedro qué, perdón? Pedro Foglia, okay. argentino. 4 años ya falleció, pero la verdad es que impresionante el señor. Tú lees un libro de Pedro Foglia y te enamoras de la grafología. Eso me pasó a mí. Ajá. Leí muchísimos, a Chandró, leí a muchos que pude tener alcance y no me atrapaba del todo. Llega a mí un libro de Pedro Foglia, híjole, no. De ahí empecé a leer todo lo que se pudiera leer y empezar a comprender todo. Pedro Foglia es muy bueno, escribe muy bien. ¿En alguna específico, era algo específico que compartía? Porque de repente los maestros tienen esas especialidades, tal o cual cosa. Él habla mucho de Pedro Foglia, yo creo que me atrapó mucho por este sentido de que le quería dar a la grafología rollo identificativo. Decía en su libro de grafología de identificativa, te dice eso, a través del trazo podemos determinar cómo es la complexión del sujeto. Entonces, este individuo como tal, aunque somos más de 7,000 millones, pero cada uno es la unicidad. Sí. Él comentaba que dependiendo la medición de una jamba, que es la parte inferior de la escritura, te decía cuál era la extensión de los miembros inferiores, ¿no? O dependiendo del tamaño de tu jampa o de la cresta, también iban a ser la extensión de tus brazos y así se iba. Eso viene acá del y él sistema. Tiene mucho estudio de anomalías gráficas, la famosa enfermedad de la escritura. Él escribe sus trabajos muy interesantes en ese tema. Que vamos a tener que hacer otro programa, maestra querida, la vamos a comprometer por aquí, porque tenemos pendiente el de, ¿cuál teníamos pendiente? De letras reflejan. Exacto. Sí. Precisamente hablando de dimensiones y del porqué y de los cómo, ese les prometemos que va a venir la maestra para hablar sobre ese tema en específico. Por aquí, en los objetivos generales que el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico comparte en Peritos en Grafología Forense, en el inicio nos habla de escuela mímica, escuela simbólica, escuela emocional. Sí, justamente la que te acabo de comentar, Hipólito Michón, Crepius y de Solar Pellat, ellos son la famosa escuela mímica. Okay. La escuela mímica se debe de entender básicamente así, son 8 gestos gráficos los que se tienen que estudiar, esa es la escuela mímica. Hablando de gestos y mímica. Sí, forma, tamaño, inclinación, todas estas características, son 8 características específicas. Estas 8 son las que forman la famosa escuela mímica. Después viene la emocional. La simbólica. La simbólica, suiza, escuela es suiza, comandada por Max Pulver, y él es el que nos da o nos transmite esta parte de la escuela simbólica. Él decía arriba, hacía la parte de euforia, ¿no? Era la parte más espiritual, la parte hacia abajo, más desarrollada obviamente, significaba el instinto o el poco control del instinto. Él nos comentaba que todos los vectores o la escritura, firma, rasgos, trazos, que estuvieran más acentuados a la izquierda, pues eso evidentemente nos iba a dar del pasado, de los miedos, de los apegos y demás. Y todo lo que va a la parte derecha es proyección, futuro, metas, idealismas y todo, ¿no? Entonces eso es lo que nos regala la escuela simbólica con Max Pulver, que es una escuela suiza. Perfecto. Y entonces lo de la escuela emocional. Emocional es alemana. Claes fue, de hecho Preyer empezó con este pequeño enfoque de decir, pues va influenciada por la emoción. Después viene Claes, que también es otro alemán, y él también determina lo mismo, dice, bueno, la escritura no puede ser igual 2 veces, no puedes escribir igual nunca. Y también te dice, estamos con una teoría esta de la caracterología o de caracteres de las personalidades. Él establece que sí, que todos estamos justamente relacionados, invadidos por las emociones. Entonces, después de ellos sigue Kurt Honroth, que es nacido en Alemania, pero se nacionalizó argentino en determinada época,
y él es el que rescata todo esto que ya había dicho Preyer y que ya había dicho Claes en su momento. Él dice, sí, efectivamente son por las emociones, y gracias a este personaje, Kurt Holmroth, nos establece los famosos lapsus calami. Dice que hay una cierta relación entre lapsus calami con lapsus linguae. ¿Cuál era? Ahí, él dice, él tiene una frase célebre muy interesante, Kurt Holmroth, en el que te dice, duda la mente. Cuando tú dudas en la mente, en tu pensamiento, obviamente dice, duda la mente, tiembla la mano. Entonces, en esa situación, él dice que esas modificaciones se llaman lapsus calami. Y los empata mucho con el rollo de los lapsus linguae, que lo estudió Freud en su momento, ¿no? En su psicoanálisis. Dice, cada vez que entra el consciente en acción, siempre va a dejar indicadores para poder establecer que lo hizo consciente. Freud dice, cuando tú mientes, mientes con el consciente. Tú mientes conscientemente. Nunca, te mentí sin querer. No, no es cierto. Siempre te miento conscientemente. Que ibas a mentir, lo estructuré, lo planeé, y no hay mentiras piadosas, ¿no? Entonces, cada vez que estás en este embrollo, vas a tener tropiezos al momento de hablar. Entonces, por eso siempre las muletillas que llamamos. Los puentecitos estos de, ¿me podrías volver a repetir la pregunta? Sí. Esas situaciones. La mentira o es la exactamente eso. Hago todo eso precisamente para estructurar la mentira. Entonces, Kurt Holmroth dice, perfecto, si está en el habla, también debo de encontrarla en la escritura. Entonces también él dice, en el momento de que mi pensamiento va en el inconsciente está perfecto, no voy a encontrar ningún lapsus calami, pero cuando estoy ocultando ciertas situaciones va a haber tropiezos también. Entonces va a haber empastamientos, va a haber titubeos, va a haber ciertos borrones. Que no perciben, pero pues sí, estamos escribiendo y te quedas a la mitad, ¿no?, de la palabra, exactamente, ¿no? Y ya hiciste una detención, y eso al microscopio se observa que ya ahí hubo una interrupción, y que evidentemente eso lo hiciste de manera consciente. ¿Qué me da en general? Que no estás haciendo el ejercicio o no estás haciendo la muestra de manera inconsciente. Entonces yo tengo que preparar todo para que tu inconsciente salga, ¿no? Kurt Holmroth es uno de los pioneros a nivel policial, trabajaba en un departamento policial y decía que él podía descubrir quién había realmente defraudado, robado o matado ciertos, encontrando justamente en la escritura de esos presuntos o de esos sospechosos lapsus calamis en la escritura. Y habrá lapsus calamis primarios, secundarios o mixtos, ya dependiendo de la situación, pero siempre vas a dejar un indicador específico de tu mentira o de esa deshonestidad que dejas en el trazo. Por eso, todas las mentiras en el papel sí se pueden determinar. Pues no tanto como a lo mejor como mentira, porque se oye muy impactante y muchos van a decir, no, yo tengo un chorro y no miento. Bueno, faltas a la verdad. Pues, ocultar algo. Políticamente correcto. Sí. Ocultar situación, querida. Ocultar información, o lo más importante es eso, básicamente es que está actuando tu consciente en ese momento. Y cuando actúa el consciente es porque me estás diciendo algo o me estás ocultando, me estás mintiendo. La grafología en este entendido puede hacer lo mismo que un experto cuando te está leyendo el lenguaje corporal, que para un experto no también pasa desapercibido todo esto. Sí. Es exactamente lo mismo, pero este lenguaje lo mira el experto en las letras. En las letras, exactamente lo mismo. En comunicación verbal pues tenemos todos los indicadores de la mentira. Ráscate la nariz, acomódate los lentes, ráscate la oreja, acomódate la corbata o el cuello, ¿no? Pero ojo, también es algo bien importante, si son indicadores, o sea, es decir, tienes que completarlos todos. Por supuesto. No voy a hacer que yo ahorita haga me toque la nariz y vea, ya está mintiendo. No, es este hecho aislado sí podría ser porque si realmente hace calor, ¿no? O porque es de nervios, pero no porque te esté mintiendo. Sí, claro, se debe de completar la tabla de indicadores para poder decir que me estás mintiendo. Y lo mismo sucede en la escritura. Nada más porque tengas uno. ¿En qué contexto, no? Lo que decía, todos los elementos externos para poder completar un dictamen todo se tiene como que Así es. Sí, no es sencilla la labor pericial. No es sencilla la labor pericial, queridos amigos, pero yo sé que como nosotros deben de estar apasionados con el tema, porque de repente vemos en un objetivo general de un diplomado como el que ofrece
en perito en grafología forense, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, nos habla de 10 módulos que no es cualquier cosa. Cuéntenos, maestra, ¿qué implica? Hay mucho, ¿cómo te podría decir? Responsabilidad tanto del docente como del alumno, ¿no? Se tienen que como que mucho compromiso de los dos. Tiene que haber hasta cierto punto complicidad casi llegar para entender qué es lo que realmente me está pidiendo, qué me está enseñando. Sí. Porque y debe haber y mucha apertura, ¿eh? Sí, en la tarea que me deje o el buscar qué, debo entender que no es nada más porque me ponga a trabajar, sino todo tiene que un porqué. Tiene una razón. Sí, y fíjate que he tenido la fortuna de que muchos de mis alumnos sí están de acuerdo con esa complicidad y con esa manera de trabajar, pero hay algunos que me ha tocado y que también los estimo, los quiero y he aprendido mucho de ellos, en los que desisten, se quedan así de, no hasta aquí me quedo, esperaba. Y yo, espérate tantito, ya llevas la mitad del diplomado, te invito a que te quedes, no, ya no puedo. Me dicen muchos, es que yo quisiera diagnosticarlo así de fluido como tú, yo no lo entiendo. Oye, sí, pero yo tengo cuántos años en esto, querida. No es imposible porque yo empecé así, pero tienes que tener paciencia y tienes que leer mucho. Y fíjate que hay estos alumnos que desisten, no les gusta la lectura. Que es bueno, todos los estudios, hablando de ciencias forenses, hablando de derecho, pues es estudiar y leer. Sí, eso mucho. Es como que no les gusta. Es que yo quiero leer tu autor, el que dices que te gustó mucho y el que te ayudó, sí, pero me ayudó a mí. Y siempre se los digo, yo elijo, ¿no? Porque para mí se me hizo más fácil, porque yo le entendí, porque a lo mejor me identifiqué en la forma de que él escribe por algo, y ese me atrapó. Le digo, pero no te estoy diciendo que tú vas a alcanzar el mismo, ¿no?, entendimiento con este autor, por eso hay una diversidad enorme de autores. Lee cualquiera, el que te guste, pero léelos todos, ¿no? Y también hasta para crítica, lo decíamos la vez pasada, es que ustedes me dicen el viernes pasado, mis alumnos, que los voy a ver mañana, dices que esta es la rompeteorías, porque resulta ser que ya nos leímos el libro de esta mujer, ajá, y dice ella que si ves un 8 en la firma, ya, ¿no? Es un 8, así, pero no es cierto, porque la que se termina proyectando eres tú. Exacto. Hablamos, queridos amigos, de los charlatanes de la grafología. Que no vamos a dar más. No, no vamos a hablar más de ellos, pero sí hay que tener mucho cuidado. Por eso es tan importante el poner atención a lo que la maestra nos está compartiendo. La experiencia como académica se nota inmediatamente cómo te están explicando las cosas. Eso de que vas a adelgazar porque escribas de tal o cual forma o veas cositas, hay que poner atención en lo que nos dicen. Entonces, partiendo de la premisa de que son 10 módulos, que hay que ponerle atención, que sí cuesta. Sí, pero es también, mucha información para 10 módulos, ¿eh? Pero, maestra querida, pero también la oferta laboral para un perito en grafología forense. Híjole, ya te estabas tardando con esa pregunta. Todo el mundo me la hace, así como que, bueno, sí hay mucho campo porque mientras escribas tú puedes interpretarlo todo, ¿no? Ya sea desde la perspectiva de la grafoscopía, también puedes en una de esas, claro, yo no tengo la suerte, pero pues a lo mejor tú sí eres amiga de alguien o amigo de alguien y ya estás dando ahí, tienes tu super canal bueno, ya mejor me callo. Pero por lo menos con conocimiento, eso ya sería ojalá un plus, sea así, ojalá que sea así. Hay mucho, mientras haya un documento cuestionado, pues es inagotable, ¿no? La participación de un perito, tanto en grafoscopía como en grafología. Digo, tan es así, queridos amigos, que todos los despachos jurídicos deben solicitar los servicios de un perito en esta materia. Sí, todos, queridos amigos. Sí, la verdad es que sí, hay mucho mercado, sí, pero también para eso hay que tener paciencia. Y aparte de la paciencia, el estudio, porque obviamente todos van a querer a los mejores, entonces pues sí, esa pues parte. Sí, hay que tenerle paciencia nada más, no esperen que salgo yo del diplomado, porque sí me he encontrado alumnos dicen, ya terminé el diplomado y ahora ¿dónde trabajo? No, espérate tantito. O sea, sí vas para allá, pero trata de empezar a caminar, no creas que es rápido. Claro, y lo que les decíamos, terminas un diplomado, pero también hay que seguir profesionalizando, hay que seguir evolucionando y hay que seguir allegándose de todas las demás materias que se necesitan para entender un diplomado como este. No, la de verdad es que sí estudien grafoscopía, grafología, documentoscopía,
hay mucho campo para trabajar, pero nada más hay que tener paciencia y no pensar que al mes que ya salí egresado ya tengo 5 o 20 dictámenes. No, no va por ahí. Tendrán que tener un poquito de paciencia, como todo en la vida. Como todo como en la todo. vida, así es. Es que estoy mirando este tríptico, ¿de dónde es? ¿De dónde es Murdoch, no sabes? Nebraska. De Nebraska. Sí, Nebraska. En Nebraska tenemos perito en grafología forense. Comienza el diplomado Ya empezó. No, así, comenzó el 23 de marzo. Deben ir ahorita como que en... ¿Cuarto, quinto módulo? No, marzo, abril. Primer módulo, supongo. ¿Sí? Sí, primero pasando al segundo módulo. Sí. Entonces, pues, queridos amigos, pero la misma oferta se tiene en los diferentes campus. Entonces, una de las ventajas es que a veces comienza en uno, en otros apenas va a comenzar. Es correcto. Nada más es buscar la oferta educativa y tenemos la página www.inadeg.edu.mx. Ahí les aparecen todos los campus y toda la oferta educativa que les hemos estado comentando que tenemos por acá. Peritos en criminalística, práctica de forense procesal civil, juicios de amparo, derecho y control, perito en grafología científica. Y también van a ser, esos son los de aquí, pero también hay en Aguascalientes. Saludos a mis alumnos de Aguascalientes. ¿Qué más? Están en Querétaro. Esos son los foráneos. Ajá, perfilación. Foráneos. Sí, yo ya estoy aquí el comercial. No, perfecto, claro. Está Querétaro, perfilación criminal, que también es bastante interesante. Pachuca. En Coahuila, psicología jurídica. Y me dicen que próximamente en Pachuca va a estar grafología, creo que por ahí de agosto, si no mal recuerdo. En Durango, Gómez Palacio está, yo no sé si sigue estando ahí, Coahuila creo que también. O sea, ahorita están en un montón. Y León, Guanajuato, que también está el campus, la escuela de... La Facultad Libre de Derecho, que saludos también para allá. Así es, y que también pertenece acá en INADEG. Y está la otra situación, queridos amigos, para los empresarios, para servidores públicos, porque sabemos que aquí nos miran todo mundo. Si necesitan algún curso, especialización para su empresa, pues con todo gusto acérquense, y también se otorgan los cursos a particulares, a la iniciativa privada, con todo el gusto del mundo, con todos los catedráticos preparados que tenemos en el instituto, de verdad, créanme. Y pues, la iniciativa pública también, las instituciones públicas, que a veces la capacitación pues se tiene que dar de la iniciativa privada hacia las instituciones públicas, porque a veces la oferta que se necesita solamente está acá en este lado. Pues con todo gusto también, queridos amigos, aquí en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico estamos más que puestos. Doctora querida, maestra querida, perdón, luego me regañan. ¿Dónde está mi diplomado? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué nos deja de reflexión o de tarea sobre...? Creo yo que el camino de la grafología ha sido de muchos años, muchos siglos, ¿no? Bueno, muchos siglos no tampoco. Pero sí, creo yo que hay que conocer un poquito, interesarse un poco de la historia de esta parte que a lo mejor no es tan práctica, tal vez, pero sí nos da un soporte científico a todos nuestros resultados o conclusiones en las que llegamos en un dictamen pericial. Si bien es cierto, no es que tengas que llenar tu marco teórico en un dictamen de todas las escuelas, pero sí comprenderlas para que tú en el momento de que uses la grafocinética, la morfología y demás, sepas de dónde vino y te ayude a reforzar tu conocimiento, tu diagnóstico y lo más importante es poder argumentarlo con cualquier autoridad o a donde te hayan contratado. El diplomado como tal no necesariamente lo tiene que tomar alguien que vaya a ejercer, que vaya a hacerse perito. Lo pueden tomar abogados, lo pueden tomar cualquier profesional. Sí, también, o sea, como conocimiento general, claro que sí, los abogados, a lo mejor dicen, yo como abogado pues estoy muy contento en esta parte de litigio y demás, pero sí por lo menos ya sabes qué perito contratar, ¿no? Te va a dar una pauta muy específica y pues cualquier persona, porque finalmente el que entra en la grafología puede servirte, que es lo más importante para conocerte a ti de manera personal y puedas corregir, puedes modificar situaciones porque te sirve mucho y te ahorras el psicólogo.
Exactamente. Que ya últimamente ya es una... Sí, es una necesidad. Ya va a entrar en el cuadro básico casi la psicología, tiene maestra querida. Tiene que. Pues, queridos amigos, ¿cómo ven? Nos dejan una tarea. Creo que una cátedra nos toca este jueves aquí en compañía de la maestra Nancy Jiménez Luzán con Z, ¿verdad, maestra? Sí, con Z. Luzán, no Luján, Luzán, que nos acompaña el día de hoy, que nos comparte su experiencia, nos comparte su conocimiento, nos lo deja y que podemos afortunadamente ver el programa cuantas veces queramos y compartirlo con quien creamos que necesita adquirir este conocimiento. Nos deja también libros que podemos consultar, nos deja autores que podemos buscar en la internet, que ahora todo es fácil en internet. Entonces ahí queda para beneplácito de todos nosotros y la quedamos ya aquí comprometida para un programa posterior para hablar de letras. Sí. Tiene su, sí, tiene ahí su sí. porqué, ahí ¿verdad? sí me traes un pizarrón y con gusto. Sí, va a traer pizarrón, o si no también y ya aquí tenemos con el voluntario. Imágenes, sí, con imágenes, que por aquí el ingeniero le va a hacer sí, su conejillo. No quiere, no, pero sí. Lo y obligamos. Entonces, de manera ilustrativa y demostrativa, sí, un poquito más, lo vamos para a que hacer. quede mejor comprendido, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, no, maestra, al contrario, verdad. gracias a usted, como siempre. Muchas gracias, de verdad, los catedráticos del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, siempre con esta amabilidad, esta afabilidad. Los seres humanos que imparten cátedra con nosotros acá en el instituto, creo que también esa es la parte que tenemos que resaltar, porque no solamente es formar profesionales, sino educar la conciencia de los seres humanos, que es nuestro eslogan grande aquí en Más que Leyes, educando la conciencia. Sí, claro que sí. Pues bueno. Gracias por estar con nosotros. Queridos amigos, recuerden que mañana tenemos nuestro Viernes de Cultura con una sorpresa muy, muy especial que por supuesto nos va a traer nuestra querida Edna, por ahí hablando de lenguas indígenas de pueblos originarios. El programa de mañana va a estar muy, muy interesante. Los invitamos, que no se lo pierdan. Ya saben que hay que cerrar la semana con cultura, con alegría, con música y demás. Soy Delia Linares Alvarado y a nombre de todo el equipo que integra el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico